El sol de la mañana entraba por las ventanas del pequeño local cuando Tomás abrió las puertas de su concesionario de autos usados. El lugar no era grande ni lujoso. Las paredes eran blancas y simples. El piso estaba limpio, pero viejo. Había un escritorio de madera en una esquina y algunas sillas para los clientes. Afuera, en el estacionamiento, había 20 autos alineados en 2 filas. Cada uno estaba lavado y brillante bajo el sol. Tomás tenía 42 años. Era un hombre de estatura media con cabello negro que empezaba a mostrar algunas canas en las sienes. Sus ojos eran oscuros y amables. Siempre vestía camisas simples y pantalones de trabajo. No usaba trajes caros ni relojes de oro, como otros vendedores de autos. Él creía que la honestidad era más importante que la apariencia esa mañana. Como todas las mañanas, Tomás caminó entre los autos y revisó cada uno. Tocó los capós, miró los neumáticos, verificó que los espejos estuvieran limpios. Era un ritual que hacía desde que abrió el negocio hace 5 años. Antes de eso, había trabajado para otros concesionarios durante 15 años. Había aprendido mucho en ese tiempo, pero también había visto cosas que no le gustaban en los lugares donde trabajó antes. Los jefes le decían que mintiera a los clientes. Le decían que escondiera los problemas de los autos. Le decían que cobrara más de lo justo. Tomás nunca se sintió cómodo con eso. Él venía de una familia humilde. Su padre había sido mecánico toda su vida. Su madre había trabajado limpiando casas. Le habían enseñado que el trabajo honesto era el único trabajo que valía la pena. Por eso, cuando finalmente ahorró suficiente dinero, Tomás decidió abrir su propio negocio. Lo llamó Autos Honestos. Algunos se rieron del nombre. Decían que era ingenuo. Decían que en el mundo de los autos usados, la honestidad no funcionaba. Pero Tomás no les hizo caso. Él tenía un plan y estaba decidido a seguirlo. Su plan era simple. Compraría autos usados que estuvieran en buenas condiciones. Los revisaría completamente con la ayuda de su amigo Roberto, que era mecánico. Si un auto tenía algún problema, lo arreglaría antes de venderlo. Y lo más importante, siempre le diría la verdad a sus clientes. Si un auto tenía algún defecto menor que no valía la pena arreglar, se lo diría al comprador y bajaría el precio. Los primeros meses fueron muy difíciles. Tomás apenas vendía 1 o 2 autos por mes. El dinero no alcanzaba. Tuvo todos sus ahorros para pagar el alquiler del local y los servicios. Su esposa, Elena, trabajaba como enfermera en el hospital local. Su salario era lo único que mantenía a la familia a flote. Tenían 2 hijos, Anne-Sofía de 15 años y Daniel de 12. Los niños entendían que las cosas estaban difíciles y nunca pedían cosas innecesarias. Elena nunca se quejó. Ella creía en su esposo. Sabía que Tomás estaba haciendo lo correcto, aunque el camino fuera duro. Por las noches, cuando los niños dormían, ella se sentaba con él en la cocina. Tomaban café y hablaban sobre el futuro. Elena siempre le decía las mismas palabras. A la gente buena, reconoce a la gente buena. Ten paciencia. Y Elena tenía razón. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Los primeros clientes que compraron autos en Autos Honestos quedaron muy satisfechos. Los autos funcionaban bien. No había sorpresas desagradables. Y cuando tenían alguna pregunta o problema menor, Tomás siempre estaba disponible para ayudar. No cobraba extra por consejos o pequeñas revisiones. Trataba a cada cliente como si fuera un amigo. Esos primeros clientes empezaron a recomendar el negocio a sus familiares y amigos. ¿Ve dónde? Tomás decía. Es el único vendedor de autos en quien puedes confiar. Las recomendaciones fueron creciendo como una bola de nieve. Después de 1 año, Tomás vendía 5 o 6 autos por mes. Después de 2 años, vendía 10. Para el tercer año, el pequeño estacionamiento ya no era suficiente. Tomás alquiló un terreno más grande, al lado de su local original. Ahora podía tener 40 autos en exhibición. Contrato a 2.
empleados a Luis, un joven de 25 años que acababa de terminar sus estudios, y Carmen, una mujer de 50 años que había perdido su trabajo en una fábrica. Tomás los entrenó personalmente. Les enseñó todo lo que sabía, pero sobre todo, les enseñó sus valores. En este negocio, les dijo el primer día, la tentación de mentir es muy grande. Los clientes no saben de autos. Es fácil engañarlos. Pero yo no quiero eso aquí. Si alguna vez los descubro mintiendo a un cliente, los despediré inmediatamente. No me importa cuánto dinero podamos perder por ser honestos. La reputación vale más que cualquier venta. Luis y Carmen entendieron el mensaje. Ambos venían de situaciones difíciles y estaban agradecidos por la oportunidad. Luis había crecido en un barrio pobre. Había visto a su madre luchar sola para criar a 3 hijos. Sabía lo que era no tener dinero. Carmen había trabajado 30 años en la misma fábrica hasta que la cerraron. A su edad, nadie quería contratarla. Tomás fue el único que le dio una oportunidad. El negocio siguió creciendo. Para el 4.º año, Autos Honestos era conocido en toda la ciudad. La gente viajaba desde otros barrios solo para comprar ahí. Los clientes sabían que podían confiar en Tomás y su equipo. Sabían que no los iban a engañar. En un mundo lleno de mentiras y trampas, ese pequeño concesionario era como un oasis de honestidad. Pero el éxito de Tomás no pasó desapercibido. En la misma ciudad había otros 3 concesionarios de autos usados mucho más grandes. El más antiguo era Motores del Valle, propiedad de un hombre llamado Ricardo Mendoza. Ricardo tenía 60 años y llevaba 40 en el negocio. Era un hombre gordo con cara redonda y ojos pequeños que siempre parecían estar calculando algo. Vestía trajes caros y usaba anillos de oro en los dedos. Su concesionario era el más grande de la ciudad, con más de 100 autos en exhibición. El segundo concesionario se llamaba Automax y pertenecía a los hermanos Vega, Fernando y Gabriel. Eran gemelos de 45 años. Ambos eran altos y delgados, con caras afiladas y sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Heavy el negocio de su padre y lo habían expandido agresivamente. Usaban publicidad en televisión y radio. Tenían vendedores que trabajaban a comisión y que harían cualquier cosa por cerrar una venta. El tercer concesionario era Autos Premier, de Patricia Solano. Patricia tenía 55 años y era la única mujer en el negocio de autos usados en la ciudad. Era una mujer elegante con cabello rubio teñido y uñas largas pintadas de rojo. Había empezado como secretaria en un concesionario y había terminado comprándolo cuando el dueño anterior se retiró. Era inteligente y despiadada. Conocía todos los trucos del negocio. Estos 3 concesionarios habían dominado el mercado durante años. Tenían un acuerdo no escrito entre ellos. No competían demasiado entre sí y mantenían los precios en un nivel que les daba buenas ganancias a todos. Los clientes no tenían muchas opciones. Si querían comprar un auto usado en la ciudad, tenían que ir a uno de estos 3 lugares y pagar lo que ellos pedían. A la llegada de Tomás y su pequeño negocio, no les preocupó al principio. Era solo un hombre con 20 autos viejos en un estacionamiento pequeño. ¿Qué daño podía hacer? Pero cuando Autos Honestos empezó a crecer, las cosas cambiaron. Ricardo fue el primero en notar que algo andaba mal. Una tarde, Ricardo estaba revisando los números de ventas del mes, cuando frunció el ceño. Las ventas habían bajado un 15% comparado con el mismo mes del año anterior. Llamó a su gerente de ventas, un hombre nervioso llamado Esteban. ¿Qué está pasando?, preguntó Ricardo con voz dura. ¿Por qué estamos vendiendo menos? Esteban se movió incómodo en su silla. Señor, hemos estado investigando. Parece que muchos clientes están yendo a un lugar nuevo, un concesionario pequeño llamado Autos Honestos. Ricardo se rió. ¿Autos Honestos? ¿Ese lugar diminuto cerca de la carretera? No puede ser. Es verdad, señor. He hablado con algunos clientes que vinieron aquí
pero no compraron. Dijeron que preferían ir allá porque el dueño es honesto y los precios son justos. A la risa de Ricardo se detuvo. Sus ojos pequeños se entrecerraron. ¿Honesto? ¿Precios justos? ¿Quién es este tipo? Se llama Tomás Herrera. Trabajó muchos años en otros concesionarios antes de abrir el suyo. Dicen que tiene muy buena reputación. Ricardo golpeó el escritorio con la mano. Esto no puede continuar. Investiga más sobre este Tomás. Quiero saber todo sobre él y su negocio. Mientras tanto, los hermanos Vega también estaban preocupados. Fernando había escuchado el nombre de Tomás varias veces en las últimas semanas. Clientes que venían a Automax mencionaban que habían visitado Autos Honestos primero. Algunos decían que los precios de Tomás eran mejores. Otros decían que confiaban más en él. A Fernando habló con su hermano Gabriel durante el almuerzo. «Tenemos un problema», dijo mientras cortaba su carne. «Ese tal Tomás nos está quitando clientes». Gabriel asintió lentamente. «Lo sé. Yo también lo he notado». «¿Qué sugieres?» «No lo sé todavía, pero necesitamos hacer algo. Si dejamos que siga creciendo, va a ser un problema serio». Patricia Solano también estaba al tanto de la situación. Ella era más observadora que Ricardo y los hermanos Vega. Había estado vigilando a Tomás desde hace más de un año. Al principio, pensó que su negocio fracasaría como tantos otros, pero cuando vio que seguía creciendo, empezó a preocuparse. Patricia era una mujer práctica. No le gustaba actuar sin información. Envió a uno de sus empleados a comprar un auto en Autos Honestos, haciéndose pasar por un cliente normal. El empleado regresó con un informe detallado. El auto que compró estaba en excelentes condiciones, el precio era justo. Tomás había sido amable y honesto durante todo el proceso. «Interesante», murmuró Patricia mientras leía el informe. «Parece que este hombre realmente cree en lo que hace». Una noche, Ricardo Mendoza organizó una cena en su casa. Invitó a los hermanos Vega y a Patricia Solano. La casa de Ricardo era grande y lujosa, con muebles caros y cuadros en las paredes. Un empleado le sirvió vino mientras se sentaban en la sala. «Gracias por venir», dijo Ricardo. «Todos sabemos por qué estamos aquí. Tenemos un problema común y creo que debemos resolverlo juntos». Fernando Vega tomó un sorbo de vino. «Hablas del tal Tomás, ¿verdad? Su pequeño negocio nos está afectando a todos. He revisado mis números y mis ventas han bajado casi un 20% en el último año». Y usted, Gabriel Vega, asintió. «Nosotros también hemos perdido clientes. Algunos de nuestros vendedores dicen que es difícil competir cuando los clientes ya tienen la idea de que somos deshonestos». Patricia cruzó las piernas elegantemente. «El problema es su reputación. La gente confía en él y en este negocio, la confianza es todo». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Entonces, tenemos que destruir esa confianza. Si la gente deja de creer en él, dejará de comprar ahí». «¿Y cómo sugieres que hagamos eso?», preguntó Patricia con curiosidad. Ricardo sonrió. Era una sonrisa fría que no tenía nada de amable. «Tengo algunas ideas, pero primero necesito saber si todos estamos dispuestos a trabajar juntos en esto». A los hermanos Vega se miraron entre sí, luego asintieron. «Estamos dentro», dijo Fernando. Patricia lo pensó por un momento. Ella no era tan impulsiva como los demás, pero también sabía que si Tomás seguía creciendo, su propio negocio sufriría. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero quiero saber exactamente qué planeas hacer». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera por un momento antes de hablar. «El plan tiene 3 partes. Primero, vamos a bajar nuestros precios dramáticamente, tan bajos que Tomás no pueda competir. Vamos a perder dinero por un tiempo, pero nosotros podemos aguantar. Él no». «¿Y la segunda parte?», preguntó Gabriel. «Vamos a enviar personas a su negocio, clientes falsos, que van a crear problemas, van a comprar autos y luego
Van a quejarse públicamente. Van a decir que Tomás los engañó, que los autos tenían problemas que él escondió. Vamos a destruir su reputación desde adentro. Patricia frunció el ceño ligeramente. Eso es arriesgado. Si alguien descubre lo que estamos haciendo, nadie va a descubrir nada, interrumpió Ricardo. Vamos a usar personas que no tienen conexión con nosotros. Les pagaremos en efectivo. ¿No habrá rastro? ¿Y la tercera parte?, preguntó Fernando. Ricardo se volvió hacia ellos con esa sonrisa fría otra vez. La tercera parte es la más importante. Vamos a usar las redes sociales y los sitios de reseñas. Vamos a crear cuentas falsas y vamos a llenar Internet de comentarios negativos sobre autos honestos. Historias de clientes insatisfechos, quejas sobre autos defectuosos, acusaciones de fraude. Para cuando terminemos, nadie va a querer poner un pie en ese lugar. El silencio llenó la habitación por un momento. Los hermanos Vega intercambiaron miradas de aprobación. Patricia seguía pensativa, pero no objetó. Entonces estamos de acuerdo, dijo Ricardo levantando su copa de vino. Brindemos por el fin de autos honestos. Los cuatro levantaron sus copas y bebieron. En ese momento, sellaron un pacto que cambiaría muchas vidas. No sabían que estaban subestimando gravemente a su objetivo. Tomás Herrera no era el hombre simple y débil que ellos imaginaban. Tenía algo que ellos habían perdido hace mucho tiempo, principios inquebrantables, y el coraje para defenderlos, mientras Ricardo y sus aliados planeaban su destrucción. Tomás estaba en su casa cenando con su familia. Sofía le contaba sobre su día en la escuela. Daniel mostraba un dibujo que había hecho. Elena servía la comida con una sonrisa. Era una escena simple y feliz. Tomás no tenía idea de la tormenta que se aproximaba. Pero cuando llegara, estaría listo para enfrentarla. Las primeras señales del ataque llegaron 2 semanas después de aquella reunión secreta. Tomás lo notó un lunes por la mañana, cuando revisaba los anuncios de la competencia en el periódico local. Los precios de motores del Valle, Automax y Autos Premier habían bajado dramáticamente. Algunos autos se ofrecían a precios tan bajos que parecían imposibles. Tomás frunció el ceño mientras leía los números. Algo no estaba bien. Mira esto, le dijo a Roberto, su amigo mecánico, que había venido a revisar unos autos nuevos. Un Honda Civic del 2018 por $8,000. Yo pagué $9,500 por uno similar la semana pasada. Roberto se acercó y miró el periódico. Silbó suavemente. Eso no tiene sentido. A ese precio, están perdiendo dinero. Exactamente, dijo Tomás. ¿Por qué harían eso? Roberto se encogió de hombros. Tal vez quieren limpiar inventario. A veces los concesionarios grandes hacen eso al final del trimestre. Tomás no estaba convencido, pero decidió no preocuparse demasiado. Su negocio iba bien. Sus clientes lo buscaban por su reputación, no solo por los precios. O al menos eso era lo que él pensaba. Durante las siguientes semanas, las cosas empezaron a cambiar. Luis, uno de sus empleados, le informó que varios clientes que habían mostrado interés en comprar habían decidido ir a otro lado. Dicen que los precios en Automax son mucho mejores, explicó Luis con preocupación. Un cliente me dijo que encontró el mismo modelo que tenemos aquí, pero $2,000 más barato. Tomás asintió lentamente. No podemos competir con esos precios sin perder dinero. Tendremos que confiar en que nuestros clientes valoran la honestidad más que unos dólares de descuento. Pero la situación empeoró. Las ventas de marzo fueron las más bajas en 3 años. Abril no fue mejor. Tomás tuvo que usar parte de sus ahorros para pagar los salarios de Luis y Carmen. Elena notó que su esposo estaba más callado de lo normal. Por las noches lo encontraba sentado en la cocina mirando papeles con números, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, le preguntó una noche. Sentándose a su lado, Tomás suspiró. Las ventas están muy bajas.
La competencia bajó los precios de una manera que no tiene sentido. Es como si quisieran sacarnos del mercado. Elena tomó su mano. ¿Crees que lo están haciendo a propósito? No lo sé. Tal vez estoy siendo paranoico. Tú no eres paranoico, dijo Elena. Confía en tu instinto. Si sientes que algo está mal, probablemente tengas razón. Tomás apretó la mano de su esposa. Lo que me preocupa es que no sé cuánto tiempo podemos aguantar así. Si las ventas no mejoran pronto, voy a tener que tomar decisiones difíciles. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ambos sabían lo que eso significaba. Despedir a Luis o Carmen. O peor aún, cerrar el negocio que habían construido con tanto esfuerzo. Una semana después, llegó el siguiente golpe. Tomás estaba en el local cuando un hombre joven entró. Tenía unos 30 años, cabello corto y vestía ropa casual. Dijo que se llamaba Andrés y que estaba buscando un auto para su esposa. Tomás le mostró varios modelos. Andrés parecía interesado en un Toyota Corolla azul del 2019. Hicieron la prueba de manejo. Todo salió bien. Andrés dijo que quería comprarlo. En el proceso de venta fue normal. Tomás le explicó todo sobre el auto en su historia, las reparaciones que se le habían hecho, el estado de los neumáticos y los frenos. Andrés firmó los papeles, pagó con un cheque certificado y se llevó el auto. Tomás pensó que era una buena venta. El cliente parecía satisfecho. 3 días después, Andrés regresó. Pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaba otro hombre con una cámara de video, y su actitud era completamente diferente. «Usted me vendió un auto defectuoso», gritó Andrés en cuanto entró al local. «El motor tiene problemas. Los frenos fallan. Esto es un fraude». Tomás se quedó sorprendido. «¿De qué habla? Ese auto estaba en perfectas condiciones. Lo revisamos completamente antes de venderlo». «¡Mentira!», siguió gritando Andrés. El hombre de la cámara estaba grabando todo. «Usted sabía que el auto tenía problemas y me lo vendió de todas formas. Voy a denunciarlo». Luis y Carmen observaban la escena con los ojos muy abiertos. Otros clientes que estaban en el local miraban con curiosidad y preocupación. Tomás respiró profundamente y trató de mantener la calma. «Señor, por favor, bajemos la voz. Si hay algún problema con el auto, estoy dispuesto a revisarlo. Podemos llamar a un mecánico independiente para que lo examine». «No quiero que lo revise nadie», gritó Andrés. «Quiero mi dinero de vuelta. Y voy a publicar este video en internet para que todos sepan qué clase de estafador es usted». Tomás sintió que algo no estaba bien. El comportamiento de este hombre era extraño. Parecía más interesado en hacer un escándalo que en resolver el problema. «Mire», dijo Tomás con voz firme pero tranquila, «le ofrezco revisar el auto ahora mismo. Si encontramos algún defecto que yo no haya mencionado, le devuelvo todo su dinero. Es más, le pagaré por las molestias. Pero si el auto está en buenas condiciones como yo digo, entonces tendremos que hablar sobre por qué está usted haciendo estas acusaciones». Andrés dudó por un momento. No esperaba esa respuesta. Miró al hombre de la cámara, como buscando instrucciones. Luego dijo: No quiero ninguna revisión. Solo quiero mi dinero. Sin una revisión del auto, no puedo devolverle el dinero», respondió Tomás. «Eso sería admitir que hice algo mal. Y no lo hice». Andrés pareció confundido. El hombre de la cámara dejó de grabar por un momento y se acercó a él. Le susurró algo al oído. Luego, Andrés volvió a mirar a Tomás con odio. «Esto no termina aquí», dijo. «Va a saber de mí. Todo el mundo va a saber qué clase de persona es usted». Luego, se fue, seguido por el hombre de la cámara. Tomás se quedó de pie en medio del local, tratando de entender qué había pasado. «Luis y jefe, eso fue muy raro. Ese tipo estaba actuando al no sé», dijo Tomás. «Y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo». Al día siguiente,
El video apareció en internet. Había sido editado para mostrar solo la parte donde Andrés gritaba sus acusaciones. No se veía la parte donde Tomás ofrecía revisar el auto. El título del video era estafador de autos usados, engaña a cliente inocente. En pocas horas, el video tenía miles de vistas. Los comentarios eran terribles. La gente llamaba a Tomás ladrón, mentiroso, criminal. Nadie preguntaba si la historia era verdadera. Ann Carmen fue la primera en ver el video. Llegó al trabajo con el teléfono en la mano y el rostro pálido. «Tomás, tienes que ver esto». Tomás miró el video en silencio. Sintió que el estómago se le encogía. «Esto es mentira», dijo en voz baja. «Todo es mentira». «Lo sé», dijo Carmen, «pero la gente no lo sabe. Mira los comentarios. Están destrozándote». Tomás se sentó en su escritorio y se frotó los ojos. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía defenderse de algo así? Pensó en publicar su propia versión de los hechos, pero sabía que en Internet la verdad no importaba. Lo que importaba era quién gritaba más fuerte. Esa misma semana, empezaron a aparecer reseñas negativas en todos los sitios donde Autos Honestos tenía presencia. Google, Facebook, Yelp, todos los lugares donde la gente buscaba opiniones antes de comprar. Las reseñas contaban historias terribles. Clientes que supuestamente habían sido engañados, autos que se habían descompuesto al día siguiente de la compra, vendedores que habían presionado y mentido. Tomás sabía que esas reseñas eran falsas. Él conocía a cada cliente que había comprado en su negocio. Nunca había tenido problemas graves. Las pocas veces que surgió algún inconveniente menor, lo resolvió inmediatamente y sin costo. Pero su página de reseñas estaba llena de comentarios de personas que él nunca había visto. Intentó responder a algunas de las reseñas. Pidió detalles en fechas de compra, nombres, números de factura. Nadie respondió. Las cuentas que habían escrito las reseñas eran nuevas, creadas pocos días antes. No tenían fotos de perfil ni otras reseñas de otros negocios. Era obvio que eran falsas, pero para un cliente potencial que buscaba información, eso no era tan claro. Las ventas cayeron aún más. En mayo, Tomás solo vendió 3 autos. Apenas suficiente para pagar la electricidad y el agua. Los salarios de Luis y Carmen se atrasaron. Ambos le dijeron que podían esperar, que entendían la situación. Pero Tomás se sentía terrible. Esas personas dependían de él en una noche. Elena encontró a Tomás sentado en la oscuridad de la cocina. No había encendido las luces. Estaba mirando al vacío. «Mi amor», dijo ella suavemente, sentándose frente a él. «Háblame». Tomás tardó un momento en responder. «Creo que voy a tener que cerrar el negocio». Elena no dijo nada. Esperó a que él continuara. «No puedo competir con esto», siguió Tomás. «No es solo que bajen los precios. Están destruyendo mi reputación. Están mintiendo sobre mí. Y yo no sé cómo pelear contra mentiras». «¿Estás seguro de que alguien está detrás de esto?», preguntó Elena. «Sí, ahí estoy seguro. Esto es demasiado coordinado para ser coincidencia. Las reseñas falsas, el video, los precios imposibles. Alguien quiere sacarme del mercado». Elena pensó por un momento. «¿Y si descubres quién es? ¿Y si puedes probar que están haciendo esto a propósito?». Tomás negó con la cabeza. «¿Y qué voy a hacer con esa información?». «Demandarlos». «No tengo dinero para abogados. Ellos tienen recursos que yo no tengo». «Pero tienes algo que ellos no tienen», dijo Elena. Tomás la miró sin entender. «Tienes la verdad», continuela, «y tienes personas que creen en ti. Tus clientes reales, los que te conocen, saben qué clase de persona eres. Luis y Carmen saben. Roberto sabe. Yo sé. ¿Vas a dejar que unos mentirosos te quiten todo lo que construiste?». Las palabras de Elena se quedaron en el aire. Tomás las dejó entrar
lentamente. Ella tenía razón. Él había pasado toda su vida siendo honesto. ¿Iba a rendirse ahora solo porque unos criminales estaban jugando sucio? No, dijo finalmente. No voy a rendirme, Aleinas. Así me gusta. Ahora, pensemos, ¿qué podemos hacer? Tomás empezó a organizar sus pensamientos. Primero, necesito entender exactamente qué está pasando, quién está detrás de esto y cómo lo están haciendo. Después, necesito encontrar una manera de exponer la verdad. ¿Cómo vas a investigar? Voy a empezar con ese tal Andrés, el del video. No es un cliente real. Es alguien que contrataron para hacer este teatro. Si puedo encontrar su conexión con los otros concesionarios, tendré algo concreto. Al día siguiente, Tomás comenzó su investigación. Revisó los papeles de la venta que había hecho a Andrés. El cheque certificado había sido emitido por un banco local. Tomás fue al banco y habló con un conocido que trabajaba allí. Le explicó la situación. El empleado no podía darle información confidencial, pero le dijo algo interesante. El cheque había sido comprado con efectivo, lo cual era poco común. Luego, Tomás buscó información sobre Andrés en Internet. No encontró mucho. El nombre parecía ser falso, pero en el video había un detalle que Tomás no había notado antes. El hombre de la cámara llevaba una camiseta con el logo de una empresa de producción de videos. Tomás buscó esa empresa. Se llamaba Visual Media Solutions. Era una pequeña compañía que hacía videos promocionales para negocios locales. Tomás miró su lista de clientes. Y ahí, entre los nombres, encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido en Automax. Así que los hermanos Vega estaban involucrados. Tomás sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Rabia, porque confirmaba que lo estaban atacando deliberadamente. Satisfacción porque ahora tenía una pista, pero esto no era suficiente. Una conexión entre la empresa de videos y Automax no probaba nada. Necesitaba más evidencia. Tomás decidió hablar con sus clientes reales. Durante los siguientes días, contactó a todas las personas que habían comprado autos en su negocio durante los últimos 3 años. Les explicó lo que estaba pasando. Les mostró las reseñas falsas y les preguntó si estarían dispuestos a escribir reseñas verdaderas. La respuesta fue abrumadora. Docenas de clientes escribieron reseñas positivas, contando sus experiencias reales. Algunos ofrecieron hacer videos testimoniales. Otros dijeron que recomendarían el negocio a más personas. Un cliente, un abogado llamado Miguel, ofreció revisar el caso sin cobrar, para ver si había base legal para una demanda. Esto parece un caso claro de competencia desleal, dijo Miguel después de revisar toda la información. Si podemos probar que los otros concesionarios están detrás de las reseñas falsas y el video, podrías tener un caso muy fuerte. ¿Cómo podemos probarlo?, preguntó Tomás. Necesitamos encontrar a las personas que escribieron las reseñas falsas o que participaron en el video. Si alguno de ellos está dispuesto a hablar, tendríamos nuestra evidencia. Tomás pensó en esto. No iba a ser fácil. Esas personas probablemente habían sido pagadas para mentir. No iban a confesar fácilmente, pero tenía que intentarlo. Mientras tanto, la situación financiera seguía empeorando. Tomás tuvo que tomar una decisión difícil. Llamó a Luis y Carmen a su oficina. «¿Saben lo que está pasando?», les dijo. «Las ventas están muy bajas. No puedo pagarles lo que les debo, y no sé cuándo voy a poder hacerlo». Luis y Carmen intercambiaron miradas. Luego, Luis habló primero. «Jefe, usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No voy a abandonarlo ahora. Si necesita que trabaje sin salario por un tiempo, lo haré». Carmen asintió. «Yo también. Este negocio es lo mejor que me ha pasado en años. No voy a dejarlo caer». Tomás sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No sé cómo agradecerles». «No tiene que agradecernos nada», dijo Carmen. «Solo prométanos que vamos a luchar». «Lo prometo», dijo Tomás. «Vamos
a luchar. Íbamos a ganar. Esa noche, Tomás se quedó hasta tarde en el local, pensando en su próximo movimiento. Sabía que tenía que hacer algo grande, algo que cambiara las reglas del juego. No podía seguir jugando a la defensiva, tenía que atacar. Y entonces se le ocurrió una idea. Pero podría funcionar. Tomás sonrió por primera vez en semanas. Sus rivales creían que lo tenían acorralado. Creían que iban a destruirlo, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a un hombre honesto con nada que perder. La idea de Tomás era simple, pero requería mucho valor. En lugar de esconderse y defenderse en silencio, iba a hacer exactamente lo opuesto. Iba a salir a la luz pública y contar su historia. Iba a invitar a todos, incluyendo a sus enemigos, a una confrontación abierta donde la verdad pudiera brillar a la mañana siguiente. Tomás llamó a Roberto y le contó su plan. Roberto escuchó en silencio. Luego soltó un silbido largo. «Hermano, eso es arriesgado», dijo Roberto. «Si no funciona, vas a quedar peor que antes». «Lo sé», respondió Tomás. «Pero si no hago nada, voy a perder de todas formas. Al menos así tengo una oportunidad». «¿Y cómo vas a hacer que los medios se interesen en tu historia?» «Tengo una idea para eso también». Tomás pasó los siguientes 3 días preparándose. Primero, reunió toda la documentación de su negocio, cada factura de compra y venta, cada informe de inspección mecánica, cada recibo de reparación, cada mensaje de texto y correo electrónico de clientes satisfechos. Lo organizó todo, en carpetas ordenadas por fecha y por cliente luego. Creó una lista de todas las reseñas falsas que había encontrado. Investigó cada cuenta que las había escrito. Descubrió que muchas de ellas habían sido creadas el mismo día, algunas con solo minutos de diferencia. 3 de las cuentas usaban fotos de perfil que eran imágenes de stock disponibles en Internet. 2 cuentas tenían nombres muy similares, como si la persona que las creó se hubiera quedado sin ideas. También contactó a un periodista que conocía de años atrás. Se llamaba Sandra Morales y trabajaba para el canal de noticias local. Sandra era una mujer de 40 años con una reputación de investigar historias de corrupción y abuso. Tomás le había vendido un auto hace 2 años. Había sido una transacción perfecta y Sandra siempre lo recordaba con cariño. «Tomás, qué sorpresa», dijo Sandra cuando contestó el teléfono. «¿Cómo estás?» «He estado mejor, Sandra. Tengo una historia que creo que te va a interesar». Le contó todo. Los precios imposiblemente bajos de la competencia. El video falso. Las reseñas inventadas. La conexión con Visual Media Solutions y Automax. Sandra tomó notas mientras escuchaba. «Esto es muy interesante», dijo cuando Tomás terminó. «Pero necesito más que tu palabra. ¿Tienes pruebas concretas?» «Tengo mucha documentación. Y tengo algo más. Voy a organizar una conferencia de prensa en mi local. Voy a invitar a los medios, a mis clientes. Y también voy a invitar a Ricardo Mendoza, los hermanos Vega y Patricia Solano». Sandra se quedó en silencio por un momento. «¿Vas a invitar a tus competidores, los que crees que están tratando de destruirte?» «Voy a proponerles algo públicamente. Una auditoría independiente de todos nuestros negocios. El mío incluido. Si yo realmente he estado engañando a clientes como dicen las reseñas QC de Muster, pero si no, entonces que se investigue de dónde vienen esas acusaciones falsas. Es una jugada audaz», dijo Sandra con admiración en su voz. «Si se niegan a participar, van a parecer culpables. Ese es el punto. No tienen forma de ganar. Si aceptan, una auditoría va a revelar sus prácticas dudosas. Si se niegan, todos van a preguntarse qué están escondiendo». «Me gusta», dijo Sandra. «Cuenta conmigo. Voy a cubrir la historia».
Tomás fijó la fecha de la conferencia de prensa para el sábado siguiente. Eso le daba una semana para preparar todo. Envió invitaciones formales a Ricardo Mendoza, Fernando y Gabriel Vega, y Patricia Solano. Las cartas eran educadas pero directas. Les explicaba que había habido acusaciones públicas contra su negocio y que quería resolver el asunto de manera transparente. Los invitaba a participar en una auditoría conjunta para demostrar quién decía la verdad. También envió invitaciones a otros medios de comunicación locales, a la Asociación de Consumidores de la ciudad y a varios de sus clientes que habían ofrecido apoyarlo. Las reacciones no se hicieron esperar. Ricardo Mendoza recibió la carta en su oficina y la leyó con el ceño fruncido. Inmediatamente llamó a los hermanos Vega. ¿Vieron la carta de ese tipo?, preguntó con voz irritada. ¿Qué se cree? Fernando estaba igual de molesto. Es una trampa. Quiere ponernos en evidencia. Obviamente no vamos a ir, dijo Gabriel. Si ignoramos esto, va a desaparecer solo. Patricia Solano no estaba tan segura. Ella había recibido la misma carta y había pasado horas pensando en sus implicaciones. Llamó a Ricardo esa noche. No creo que ignorarlo sea buena idea, dijo Patricia. Si no vamos y los medios cubren la historia, vamos a parecer cobardes, o peor, culpables. ¿Y qué sugieres?, preguntó Ricardo con tono despectivo. Que vayamos a su circo y participemos en su show. Sugiero que pensemos esto con cuidado. Este hombre no es tonto. Si está haciendo esto, es porque tiene un plan. Necesitamos saber qué tiene antes de decidir cómo responder. Ricardo gruñó, pero no dijo nada. En el fondo, sabía que Patricia tenía razón. Habían subestimado a Tomás desde el principio. Tal vez era hora de tomarlo en serio. Mientras los rivales de Tomás discutían su próximo movimiento, él seguía trabajando. Había contactado a un auditor independiente, un contador público llamado Francisco, que tenía una excelente reputación en la ciudad. Francisco aceptó participar en la auditoría sin costo, intrigado por la situación. Nunca había visto algo así, le dijo Francisco a Tomás durante su reunión. Un empresario que pide que lo auditen públicamente. Debes estar muy seguro de tu inocencia. Lo estoy, respondió Tomás. No tengo nada que esconder. Cada centavo que ha pasado por mi negocio está documentado. Cada auto que he vendido tiene un historial completo. Francisco revisó algunos de los documentos que Tomás le mostró. Asintió con aprobación. Esto está muy bien organizado. Si todos los negocios llevaran sus cuentas así, mi trabajo sería mucho más fácil. El día de la conferencia de prensa llegó más rápido de lo que Tomás esperaba. Se despertó temprano esa mañana del sábado. Elena lo encontró en la cocina, mirando por la ventana mientras tomaba su café. ¿Nervioso?, preguntó ella. Tomás asintió. Un poco. Es todo o nada. Si esto no funciona. Elena se acercó y lo abrazó. Va a funcionar. Sofía y Daniel también se despertaron temprano. Querían estar presentes en la conferencia. Tomás al principio dudó, pero Elena lo convenció. Somos una familia, dijo ella. Enfrentamos esto juntos. A las 9 de la mañana, Tomás llegó a su local. Luis y Carmen ya estaban allí, arreglando las sillas que habían conseguido prestadas para el evento. Habían colocado una mesa larga al frente con un micrófono. Detrás de la mesa, habían colgado una pancarta que decía: «A la verdad, no tienen nada que esconder». Los primeros en llegar fueron algunos de los clientes de Tomás. Vinieron más de 30 personas, muchas más de las que Tomás esperaba. Algunos trajeron carteles de apoyo. Otros simplemente querían estar presentes para mostrar su solidaridad. Sandra Morales llegó con su camarógrafo a las 9:30. Otros 2 medios locales también enviaron reporteros. Tomás empezó a sentir que tal vez había una oportunidad real de cambiar las cosas. A las 10 menos cuarto, un auto negro y elegante se estacionó frente al local. Patricia Solano bajó del vehículo. Vestía un traje de negocios impecable
y caminaba con la confianza de alguien acostumbrada a controlar cada situación. Tomás se sorprendió de verla. «Señora Solano», dijo acercándose, «no esperaba que viniera». Patricia lo miró con ojos calculadores. «Quería ver qué estás planeando. Y quiero que sepas que no tengo miedo de ninguna auditoría». «Me alegra escuchar eso», respondió Tomás. «Espero que sus colegas sientan lo mismo». Patricia no respondió. Se sentó en la primera fila de sillas, cruzó las piernas y esperó a las 10 en punto. No había señales de Ricardo ni de los hermanos. Vegan Tomás decidió empezar de todos modos. Se paró frente a la mesa y miró a la pequeña multitud. Vio a sus clientes, a sus empleados, a su familia, a los periodistas. Respiró profundamente. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Mi nombre es Tomás Herrera. Soy el dueño de Autos Honestos. Hace 5 años abrí este negocio con una idea simple en vender autos usados de manera honesta. Sin trucos, sin mentiras, sin letras pequeñas. Solo transacciones justas entre personas». Hizo una pausa y continuó. «Durante los últimos meses, mi negocio ha sido atacado. Precios imposibles de la competencia, diseñados para sacarme del mercado. Un video falso, donde un actor me acusa de fraude. Docenas de reseñas falsas en Internet escritas por cuentas que fueron creadas solo para destruir mi reputación. Los periodistas tomaban notas, las cámaras grababan cada palabra. Sé quién está detrás de estos ataques», dijo Tomás, mirando directamente a Patricia. «Y sé por qué lo hacen. Lo hacen porque mi éxito les demuestra que es posible hacer negocios de manera honesta. Lo hacen porque cada cliente que viene a mí es un cliente que no va a ellos». Patricia no movió un músculo. Su cara era una máscara de indiferencia. «Pero no estoy aquí para hacer acusaciones sin pruebas», continuó Tomás. «Estoy aquí para proponer una solución. He contratado a un auditor independiente, el contador Francisco Delgado, para que examine cada aspecto de mi negocio, cada venta, cada compra, cada documento, y estoy invitando a mis competidores a hacer lo mismo». Sacó un sobre de su bolsillo. «En este sobre está mi propuesta formal: una auditoría conjunta de Autos Honestos, Motores del Valle, Automax y Autos Premier, realizada por auditores independientes, elegidos de mutuo acuerdo. Los resultados serán públicos». Se volvió hacia Patricia. «Señora Solano, ya que está aquí, ¿acepta participar en esta auditoría?». Todos los ojos se dirigieron a Patricia. Los periodistas esperaban su respuesta con los micrófonos listos. Patricia se levantó lentamente. Su voz era fría, pero controlada. «Señor Herrera, admiro su creatividad, pero esto es claramente una táctica publicitaria. No veo razón para participar en su espectáculo». «¿Tiene miedo de lo que pueda encontrar una auditoría?», preguntó Tomás. Directamente en un murmullo recorrió la multitud. Patricia entrecerró los ojos. «No tengo miedo de nada, pero tampoco tengo obligación de responder a las fantasías de un competidor desesperado. Con todo respeto, señora Solano, si no tiene nada que esconder, ¿por qué no aceptar una auditoría que demuestre que su negocio es limpio? Solo mejoraría su reputación». Patricia no tenía una buena respuesta para eso. Lo sabía. Los periodistas lo sabían. Todos lo sabían. En ese momento, otro auto llegó al estacionamiento. Era una camioneta grande con el logo de Automax. Fernando Vega bajó con expresión de pocos amigos. Gabriel no estaba con él. «¿Qué está pasando aquí?», demandó Fernando mientras se acercaba. «Bienvenido, señor Vega», dijo Tomás. «Estábamos hablando de una propuesta de auditoría conjunta. ¿Quiere participar?». Fernando miró a Patricia, luego a los periodistas, luego a la multitud. Claramente, no había esperado encontrar todo esto. «Esto es ridículo», dijo. «No voy a participar en ningún circo». «¿Es su respuesta oficial?», preguntó Sandra Morales,
acercando su micrófono. Fernando la miró con desprecio. Mi respuesta oficial es que este hombre está haciendo un show desesperado porque su negocio está fracasando. Las quejas contra él son reales. Los clientes insatisfechos son reales. Tomás sacó una carpeta de debajo de la mesa. Tengo aquí un análisis de todas las reseñas negativas publicadas contra mi negocio en los últimos 3 meses. De las 47 reseñas negativas, 42 fueron escritas por cuentas creadas menos de una semana antes de publicar la reseña. 35 de esas cuentas no tienen ninguna otra actividad en Internet. 19 usan fotos de perfil, que son imágenes de stock, disponibles en sitios web gratuitos. Abrió la carpeta y mostró las páginas. El video que circuló en Internet mostrando a un supuesto cliente insatisfecho fue producido por Visual Media Solutions, una empresa que, según registros públicos, ha trabajado para Automax en al menos 3 ocasiones durante el último año. Fernando palideció. Eso no prueba nada. Tal vez no, dijo Tomás. Por eso estoy pidiendo una auditoría, para que la verdad salga a la luz de manera oficial. Uno de los clientes de Tomás, un hombre mayor llamado Don Roberto, se puso de pie. Yo compré mi auto aquí hace 2 años, dijo con voz fuerte. Tomás me explicó todo sobre el carro. Me dijo que los frenos necesitaban cambio pronto. Me bajó el precio, por eso. Cuando llevé el auto a mi mecánico, encontró exactamente lo que Tomás me había dicho. Ni más, ni menos. Ese es el tipo de hombre que es. Otra mujer se levantó. Yo también compré aquí. Mi hijo estaba buscando su primer auto, y Tomás le recomendó uno más barato de lo que yo quería gastar. Me dijo que para un estudiante, ese auto era suficiente, y que no tenía sentido gastar más. ¿Qué vendedor hace eso? Más clientes empezaron a compartir sus historias. Uno tras otro, contaron experiencias de honestidad, de trato justo, de un vendedor que se preocupaba más por las personas que por las ganancias. Los periodistas grababan todo. Patricia y Fernando observaban con expresiones cada vez más incómodas. Finalmente, Tomás levantó la mano para pedir silencio. Como pueden ver, tengo muchos clientes satisfechos, dispuestos a hablar, y tengo documentación completa de todas mis transacciones. Lo único que me falta es que mis competidores acepten ser igualmente transparentes. Miró a Patricia y Fernando. Tienen una semana para responder a mi propuesta. Si aceptan, haremos la auditoría. Si se niegan, el público sacará sus propias conclusiones. La conferencia terminó poco después. Los periodistas se quedaron para hacer entrevistas individuales. Sandra Morales habló largamente con Tomás, Francisco el auditor y varios de los clientes. Patricia Solano se fue sin decir una palabra más. Fernando Vega se fue también, hablando furiosamente por teléfono con alguien cuando todos se fueron. Tomás se quedó solo con su familia y sus empleados. Elena lo abrazó. Estuviste increíble, le dijo Luis, y Carmen también lo felicitaron. Incluso Sofía y Daniel parecían orgullosos de su padre. ¿Crees que funcionó?, preguntó Carmen. Tomás miró hacia la calle, pensativo. No lo sé, pero al menos ahora la gente sabe mi versión de la historia. El resto depende de cómo respondan ellos. Esa noche, la historia apareció en las noticias locales. Sandra había hecho un excelente trabajo presentando los hechos de manera clara. El video mostraba a Tomás hablando con calma y dignidad, mientras Patricia y Fernando se veían incómodos y evasivos. Los comentarios en las redes sociales empezaron a cambiar. Muchas personas expresaron apoyo a Tomás. Otras empezaron a cuestionar a los grandes concesionarios en su mention. Ricardo Mendoza veía las noticias con el rostro enrojecido de rabia. Su teléfono no dejaba de sonar. Clientes, socios, incluso familiares lo llamaban para preguntar qué estaba pasando. «Ese maldito», murmuró Ricardo. «¿Quién se cree que es?». Pero en el fondo, Ricardo sabía que habían cometido un error. Habían
subestimado a Tomás. Lo habían tratado como una molestia menor cuando en realidad era un adversario formidable. Y ahora, ese adversario había tomado la iniciativa en la guerra, estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, desde que comenzó, Tomás no era el que estaba perdiendo a los días siguientes a la conferencia de prensa. Fueron como una tormenta que nadie había visto venir. La historia de Tomás se esparció más rápido de lo que él mismo podía imaginar. Sandra Morales había hecho un trabajo excelente, y su reportaje fue compartido miles de veces en las redes sociales. Otros medios comenzaron a interesarse. Un periódico de la capital llamó para pedir una entrevista. Una radio nacional mencionó el caso en su programa de la mañana para Tomás. Esto era completamente inesperado. Él solo había querido defenderse y contar su verdad. No había imaginado que su pequeña batalla local se convertiría en una historia que resonaba con tanta gente. Pero tenía sentido cuando lo pensaba. Todos conocían a alguien que había sido engañado al comprar un auto usado. Todos habían escuchado historias de vendedores deshonestos y trampas ocultas. La idea de un hombre honesto luchando contra un sistema corrupto tocaba algo profundo en las personas, en autos honestos. El teléfono no dejaba de sonar. Clientes nuevos llamaban para preguntar sobre autos. Clientes antiguos llamaban para expresar su apoyo. Periodistas llamaban para pedir más información. Luis y Carmen apenas podían manejar todo el trabajo. «Jefe, esto está loco», dijo Luis una mañana mientras contestaba otra llamada. «Tenemos más interés ahora que en todo el año pasado». Tomás estaba sorprendido, pero trataba de mantener la calma. «No nos dejemos llevar. Todavía no hemos ganado nada. Esto es solo el comienzo». Tenía razón. Los tres grandes concesionarios no iban a rendirse fácilmente. Ricardo Mendoza, los hermanos Vega y Patricia Solano se reunieron de emergencia 2 días después de la conferencia de prensa. Esta vez, la reunión fue en la oficina de Patricia. Lejos de las miradas curiosas, San Ricardo estaba furioso. Caminaba de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. «Ese tipo nos ha humillado públicamente. Mi teléfono no deja de sonar con clientes preguntando si las acusaciones son ciertas». Gabriel Vega estaba sentado en un sofá, con la cara pálida. «Lo mismo nos pasa a nosotros. Tuvimos 3 cancelaciones de ventas ayer. Los clientes dijeron que preferían esperar hasta que las cosas se aclararan». Fernando, que estaba de pie junto a la ventana, habló con voz tensa. «Tenemos que responder de alguna manera. No podemos quedarnos callados mientras este tipo nos destruye la reputación». Patricia era la única que parecía calmada. Estaba sentada detrás de su escritorio, con las manos cruzadas sobre la mesa. «El problema», dijo lentamente, «es que cualquier cosa que hagamos ahora va a parecer una reacción defensiva. Si atacamos a Tomás, vamos a parecer exactamente lo que él dice que somos». «¿Entonces qué sugieres?», preguntó Ricardo con impaciencia. «Que nos quedemos sentados mientras ese nadie nos hunde». «Sugiero que pensemos con la cabeza fría», respondió Patricia. «Tomás propuso una auditoría. Si nos negamos, parecemos culpables. Si aceptamos, nos van a encontrar cosas», interrumpió Gabriel. «Todos sabemos que nuestros negocios no son perfectos. Una auditoría detallada va a sacar trapos sucios». Patricia asintió. «Exacto. Por eso necesitamos encontrar otra solución, una manera de cambiar la narrativa sin someternos a su juego». «¿Y cuál sería esa solución mágica?», preguntó Ricardo con sarcasmo a Patricia. Lo pensó por un momento. «Necesitamos atacar su credibilidad de otra manera. No con acusaciones directas, sino con dudas sutiles. Podemos contratar a un experto en relaciones públicas que plante historias sobre él a nada ilegal. Solo han preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?». «Preguntas sobre su pasado. ¿Por qué dejó sus trabajos anteriores? ¿De dónde sacó el dinero para abrir su negocio? ¿Tiene deudas que no conocemos?». Si podemos crear suficientes dudas,
La gente empezará a cuestionar si realmente es tan honesto como dice. Fernando negó con la cabeza. Eso puede salir mal. Si nos descubren haciendo eso, va a ser peor que antes. Todo puede salir mal, dijo Patricia con frialdad. La pregunta es si preferimos el riesgo de actuar o la certeza de perder si no hacemos nada. El debate continuó por horas. No llegaron a un acuerdo claro. Ricardo quería acciones agresivas. Los hermanos Vega preferían esperar y ver. Patricia quería algo más sutil y calculado. Al final decidieron no hacer nada drástico por el momento. Esperarían una semana para ver cómo evolucionaba la situación. Pero la situación evolucionó de una manera que ninguno de ellos esperaba. 3 días después de la reunión, Sandra Morales publicó un segundo reportaje. Esta vez no era sobre Tomás, era sobre los otros concesionarios. Sandra había estado investigando, había hablado con ex empleados de Motores del Valle, Automax y Autos Premier, había revisado documentos públicos, había encontrado quejas formales presentadas ante la Oficina de Protección al Consumidor. Y lo que descubrió era mucho peor de lo que Tomás había imaginado. El reportaje comenzaba con la historia de una mujer llamada Marta. Tenía 65 años y había comprado un auto en Automax hace 2 años. El vendedor le había asegurado que el auto estaba en perfectas condiciones. 3 meses después, el motor falló completamente. Cuando Marta llevó el auto a un mecánico independiente, descubrió que el motor había sido reparado de manera temporal, usando un producto que tapaba los problemas por unos meses. Era una técnica conocida en el mundo de los autos usados para esconder defectos graves.